contaban con mi astucia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la cronología en esta historia de la astuta asesora que se enfrenta a una pared llamada Manuel José, que no se ha dejado, al que creyeron que era demasiado manso, pero él es manso no menso. Entonces ha sabido defenderse y sacar la garra, sacar la casta adelante para enfrentarse a todas estas calumnias que le han venido inventando por ya varios años dentro de un proceso de búsqueda de paternidad de un niño. En la primera parte vimos desde diciembre del 2015, cuando se conocen en la zona cafetera en unas presentaciones de tipo privado, en donde la señora es invitada por amigos en común de él o de los organizadores del evento, y tiene la desgracia de cruzarse en su camino. Inicia toda esta historia de diferentes versiones de una trampa que a todas luces ya no podemos pensar que fueron coincidencias. Ya es muy difícil creer que esto no haya sido todo planificado. Desafortunadamente consiguieron una persona que se cree saberla toda, que no se deja manejar ni por su propia abogada y que está pésimamente asesorada, aunque piense que el mal asesorado es Manuel José. Nadie la controla, ni ella misma controla ni sus dichos ni sus opiniones, y ella misma es la que pone en evidencia sus versiones y sus contradicciones y descubre sus propias mentiras. Entonces vimos desde el 15 de diciembre del 2015 hasta el 23 de diciembre del 2016, fecha en la cual ella interpone la denuncia por violación, falsa denuncia, y hasta ahí llegamos. Donde se ve la entidad donde ella me denunció, la fecha, el día, la hora. Sí, Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales. Yo quiero que por favor tú, Ernesto, vayas leyendo lo que está resaltado en amarillo. Entonces aquí podemos leer claramente en el encabezado del documento que Manuel José le entrega a Ernesto Buitrón. Se puede ver claramente que la señora interpone una denuncia el 23 de diciembre del año 2016 en la unidad de investigación número FDS 6-03, Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, agencia investigadora del MP. Entonces aquí queda sustentado la falsedad de la señora, que siempre ha negado haber interpuesto esta denuncia por este delito. Dice la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 1:40, 13 horas del 23 de diciembre del 2016, se presentó ante una representación social el denunciante, que dijo llamarse Adriana Arbeláez Gutiérrez, que viene a presentar una denuncia en contra de la imputada de nombre Brian Fanier Álvarez Rojas, con 0 minutos del día 21 de abril de 2016, Ámsterdam, Hipódromo Condesa. Ella misma está declarando la fecha que yo les acabo de decir, del 21 de abril. Ajá. Entonces ella en su denuncia empieza diciendo la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las, no se alcanza a ver, con 40 minutos del día 23 del mes de diciembre, la señora llega a interponer la denuncia de la señora Adriana Arbeláez Gutiérrez contra el señor Brian Fanier Álvarez Rojas, y dice que según hechos ocurridos a las no sé qué 0 horas y 0 minutos del día 21 de abril del 2016, es decir, ella ratifica y lo hace notar, lo acentúa Manuel José en su entrevista, que ella misma
reconoce la misma fecha que él siempre ha dado como la última relación o encuentro íntimo que tuvo con ella en su conciencia. Entonces 21 de abril del 2016. Acá en el texto que no leen en la entrevista, claramente se puede ver los datos principales. Omite por supuesto la información personal de la denunciante. Dice que se llama como lo manifestó y dice al final asistido por el asesor jurídico de nombre Carlos Álvarez Camacho, licenciado en Derecho o abogado titulado que se acredita con cédula profesional. En este acto se le da conocimiento del contenido del artículo tal, o sea, es donde manifiestan que se presentan voluntariamente y que los hechos que van a narrar son pegados a la realidad y que se están presentando a hacer la denuncia sin coacciones, sin ningún tipo de hecho que pueda estar alterando o influenciando la denuncia que se está presentando. En la parte inferior se alcanza a leer, por lo que en la relación a los hechos que se investigan, que el día 10 de diciembre del año 2015 conocía al señor Brian Fanier Álvarez Rojas, y aquí se lee, nos encontrábamos en Colombia. Entonces en eso ha sido reiterativo el tema de haberse conocido el 10 o 15 de diciembre del año 2015 en Colombia. En esta entrevista, Manuel José le entrega los documentos al periodista para que él se encargue de leer las partes resaltadas. Sin embargo, creo que es muy importante también leer un pedacito que se alcanza a leer en el documento que no está tapado por los anuncios del periodista, porque miren lo interesante. Dice que y fue hasta el día 19 de abril que Brian me llamó por teléfono al celular diciéndome que se encontraba en México. Lo que él reitera en la entrevista es falso, porque él viajó a México y llegó el 20 de abril. El 20 de abril viajó, llega el 21 en horas de la madrugada y se vuelven a ver personalmente el día 21, que es lo que él siempre ha insistido. Él también insistió en que 2 días después, o sea, el día 23 de abril, fue cuando supuestamente hubo una relación sin protección, pero de la que él no se acordaba porque por un aguardiente y una comida que él recibió, pues no se acuerda qué pasó esa noche, y fue donde le hizo creer, pero pues ya ella misma manifestó que eso nunca había ocurrido, entonces ella misma descartó esa posibilidad. Entonces ambos han reconocido que tuvieron relación el 21 de abril. Entonces aquí vamos a mirar una parte que no leyeron en la entrevista, pero que se alcanza a leer. Dice, él le dijo que se iba a ir para México y que se quería volver a ver con ella. Dijo que él ya se iba a venir a México. En los textos no se lee, pero dice que si yo le daba un hijo, o que si le daba un hijo, que sería muy lindo un hijo mío. En otra parte, lo que pasa es que si la devuelvo, cuando el documento está acostado, no se alcanza a leer bien, entonces, pero hay una parte donde se alcanza a leer un poquito mejor esa parte, donde dice que si yo le daba un hijo, que sería muy lindo tener un hijo mío. Yo le contesté que no me interesaba, que no, porque me interesaba irme a Corea, porque pues ya estaba dentro de un proceso. Eso fue el día sábado 23 de abril. Brian Fanier dice que se enojó mucho y que no se volvieron a ver, y dice que luego le preguntó que si había aceptado el trabajo en Corea del Sur y que estaba ella le contestó que estaba en el proceso de selección, pero Brian se molestó mucho de que ella hubiera continuado con el proceso de selección para Corea, y aproximadamente 15 días después de eso, el día 19 de mayo,
la habló y la invitó a comer y acepté y lo vi aproximadamente y nos fuimos al estado de Toluca. Ya sabemos que las fotos y la presentación y demás que ella tiene de Toluca es del 23 de abril, está publicado, está todo situado. Entonces ella automáticamente corre el 23 de abril, que fue supuestamente cuando volvieron a hablar. Después de la relación del 21 de abril volvieron a hablar el 23 y ella mágicamente lo convierte diciendo que 15 días después, señora, entre el 23 y el 15, entre el 23 y el 19 de abril hay más de 20 días, así que les recomiendo solicite la devolución de los semestres cursados porque usted ni siquiera sabe contar. No sé cómo es administradora, contadora y financiera. Entonces dice que el día 23 de abril y que le preguntó que si había aceptado el trabajo en Corea de selección, pero él se molestó mucho y no volvieron a verse ni a hablarse, pero aproximadamente 15 días después le habló y le invitó a comer el 19 de mayo, 23 de abril al 19 de mayo. Ya sabemos que Manuel José estaba en Colombia desde el 7 de mayo hasta el 23 de mayo, así que sus cuentas tanto en la denuncia como en la demanda de paternidad le fallaron. Bueno, aquí podemos ver mejor el texto que les estoy diciendo, que no leyeron porque no estaba resaltado. Entonces dice que el 19 de abril del 2016, diciéndome que se encontraba en la Ciudad de México, ya sabemos que no es cierto, él viajó a México el 20. Dice, bueno, da la dirección, salimos a comer, siendo que se portó muy bien y fuimos respetuosos. Yo le comenté de una propuesta de trabajo que tenía en Corea del Sur, él me dijo que a él no le parecía bien que yo aceptara esa propuesta, ya que él se iba a venir a vivir a México y que mejor porque no le daba un hijo, que sería muy lindo un hijo mío, a lo que yo le dije. Entonces ahí en el documento anterior dice que no me interesaba, que me interesa irme a Corea porque ahí iba a ganar muy bien. Yo me dormí en el coche saliendo de Toluca aproximadamente a las 2 horas del día 21 de mayo y siendo aproximadamente a las 3 horas del 21 de mayo llegamos al departamento de Brian. Nunca había dormido con él ni había tenido relaciones sexuales con él en ningún momento y fue hasta que amaneció y siendo aproximadamente las 10 horas del mismo día del 21 de mayo de 2016 me desperté y me di cuenta que ya me encontraba sin ropa, totalmente desnuda y Brian se encontraba acostado en la cama a un lado mío. Yo pensé que no me había pasado nada, por lo que no hice ningún estudio médico ni me tomé la pastilla el día siguiente, pero fue hasta el 15 de junio de 2016 aproximadamente cuando acudí a hacerme unos exámenes médicos y me entregaron los resultados. Esa parte es la que lee el señor Buitrón, porque por instrucción de Manuel José él lee la parte que está resaltada. Entonces dice que realmente aquí en la parte de arriba, que es continuación de lo que dice, pues anteriormente dijo que notó que él estaba muy enojado porque ella le había dicho que ella sí le interesaba aceptar el trabajo en Corea, sí le salía, y que a ella no le interesaba tener un hijo de él. Entonces vuelve otra vez y se pinta como la mujer inocente que fue engañada, manipulada. Entonces dice, ya accedí ya que él no estaba enojado, o sea que él le hizo creer que ya no estaba enojado por lo del tema de irse para Corea. Después de un rato, sin recordar cuánto tiempo, se sintió muy mal y sintió que ya se quería ir. Y dice que aclara que no recuerda y que unos amigos que viven en Toluca les prestó el chofer para que los llevara hasta el Distrito Federal. Entonces al fin de cuentas no, la concepción no fue en el Estado de México sino en el Distrito Federal. Creo que ahí se le fueron las cabras, ya que los dos veníamos en estado de ebriedad. Entonces, aunado a lo que lee Ernesto Buitrón resaltado en amarillo, pues vemos esa afirmación de ella, ¿no? Que ella se quedó dormida en el carro, que no sabe cuánto tiempo pasó, que ella no le interesaba tener un hijo de él y se lo había dejado muy claro, pero que él se había enojado porque él sí quería un hijo de ella. Entonces aquí es otra historia fantástica que no habíamos analizado porque a lo mejor nos
En mi caso personal no había detallado el contenido de este documento. Bueno, como esto ya es conocido para nosotros, el tema termina en que en el mes de enero resuelven terminar el procedimiento, lo archivan, pero queda ahí, ni desestimado, ni cerrado, ni nada, simplemente lo pasan a archivo porque la señora pues no demostró sus dichos, no fue congruente en sus declaraciones, no presentó los exámenes y demás revisiones a las que se comprometió someter ni suministrar. Adicionalmente, hay una parte en la que ella pues ha autorizado y ha mostrado que ella va a participar, que está dispuesta a participar, por supuesto, de una revisión médica, de proporcionar los exámenes, y habla también de que va a hacer una descripción de participar en el retrato hablado. Entonces, muy gracioso que ella diga que va a suministrar fotografías o un retrato hablado cuando en toda la narración omite indicar que el señor Brian Fanier Álvarez Rojas es conocido en toda la República Mexicana artísticamente como Manuel José, que ya se ha presentado a esa fecha de diciembre, ya había tenido más de 10 presentaciones a lo largo de la República Mexicana. Es conocido desde hace varios años, desde el 2010 que se dio a conocer la noticia. Se ha estado hablando de él en todo México por la afirmación de ser hijo de José José, que a esa fecha todavía se encontraba con vida, y el caso es muy conocido por los mexicanos, así que resulta muy extraño que la señora diga que va a participar y va a suministrar unas fotografías y que luego va a participar en un retrato hablado, pero que después unas fotografías, pero en ningún momento hace la aclaración de que Brian Fanier Álvarez Rojas es el mismo conocido artísticamente como Manuel José. Otra más de las omisiones de ella. Como vemos, en este caso la estaba representando un abogado de sexo masculino, de apellido Álvarez. Entonces recordamos la llamada donde ella le afirma que eso fue un abogado que se lo sugirió, pero que ella nunca llegó a nada con eso. Pero pues aquí vemos que sí, que efectivamente sí fue revisada por un médico por encima, que dijo que no se le veían aparentes lesiones recientes. También en este expediente exhibido se muestra que también participó en una prueba de análisis psicológico. Entonces dice que ella no tuvo nada que ver y que sí la asesoró. Entonces no puede decir, no, el abogado fue con un poder mío y hizo esa denuncia en nombre mío. No, esta denuncia fue ella personalmente a hacerla, porque ella afirma en los escritos que se leen, revisen el video, les dejo el link en la descripción. Dice que yo siempre firmo como aparece en este documento, en todos mis documentos oficiales y legales. Lo que pasa es que hay partes que como no las leen, pero si ustedes amplían y muestran los textos, pues se darán cuenta que sí lo dice. Por ejemplo, aquí están hablando del examen, que no presenta lesiones. Dice que una edad gestacional de 32 semanas calculado por la fecha del último periodo al momento de hacer esta denuncia, ¿no? Entonces habría que calcular, ya los cálculos están hechos por Reina y en otros canales lo han hecho. Entonces esta denuncia pues sí fue hecha por ella, fue a ratificarla y pues omitió seguir yendo al proceso, lo que hace que el archivo del proceso no proceda, porque encuentran, por supuesto, incongruencia en los relatos. Ella no se presenta a ratificar con exámenes y documentos. Aquí dice claramente,
una vez que esta autoridad requirió a la agraviada para que presentara dichos documentos y esta no asistió a su cita y nunca más volvió a aparecer. De las manifestaciones se desprende que no se encuentran soportados ni elementos probatorios que les den credibilidad. Entonces la señora quedó en ridículo. Es una prueba fehaciente de que la señora ante la autoridad dice mentiras. Entonces aquí no hay mayor cosa que hacer. Aquí termina entonces la narración hasta enero del 2016, cuando se concluye el proceso de la denuncia de la supuesta violación. El cantautor de 28 años se lanzó sin miramientos contra su paisana de 44. ¿Cómo será incluso la personalidad tan conflictiva de esta señora, que al yo no acceder a sus pretensiones, un día me escribe por el WhatsApp que entonces ella me iba a denunciar por violación, que yo la había violado? Yo le dije, por Dios, pero esta señora está completamente loca. Manuel José le cuestionó cómo se ha dejado manipular por sus abogados, pues incluso le han querido achacar delitos que no ha cometido. Sí, como la del otro supuesto abogado también, que le había dicho que me denunciara por violador, que también estoy dejándose llevar. No, pero sí nunca, no pasó de ahí. O sea, sí, un día me dijo, hagamos esto, y le dije, no, ¿sabe qué? Muchas gracias, chao, bye. Por eso, entonces, para que vea con ese sí no tuve ni siquiera charla de para que vea que no siempre, simplemente por tener el título de abogado o de profesional, ya es una persona idónea. No contaban con mi astucia. Por cierto, cada vez que hemos expuesto las mentiras de la Sugar Mommy Arbeláez, los libretistas le agregan una mentira más para ir cuadrando todas las cosas que hemos ido develando, como el número de demandas inusitadas que tiene tanto en el Estado de México como en Ciudad de México, y vamos a repasar las que conocemos. Al revisar en los registros públicos se encuentran 6 procesos por la misma causa contra el señor Brian Fanier Álvarez Rojas, y cuyo actor es Arbeláez Gutiérrez Adrián. El primero y más antiguo es el de fecha 4 de diciembre de 2017, que se inició en el Estado de México en el Juzgado Séptimo Familiar de Naucalpan, expediente 2048 de 2017, cuenta con 2 acuerdos. En el Juzgado Primero de Familia de Ciudad de México, con expediente 540 de 2018, aparece un exhorto con fecha de 4 de abril de 2018. En el Juzgado 27 Familiar de Ciudad de México, expediente 1452 de 2018, aparece un exhorto del 28 de agosto de 2018. En el Juzgado 39 Familiar, con expediente 12 de 2020, aparece que este proceso se inició el 10 de enero de 2020, tiene 2 actuaciones, la última con fecha 19 de febrero de 2020, con 2 acuerdos. En el Juzgado 32 Familiar de Ciudad de México, con expediente 315 de 2020, aparece iniciado el 27 de febrero de 2020, cuenta con 2 acuerdos, el último de 16 de octubre de 2020. Y el sexto proceso es
el que aparece en el juzgado cuarto familiar de Naucalpan, expediente 24 de 2018, que inició en enero de 2018 y cuyo último acuerdo es del 13 de noviembre de 2020. ¿Esto es más de su gran optimismo? Oh, no. Es mi experiencia. Porque como cualquier buen interrogador le diría que aunque es difícil descubrir un secreto, es más difícil guardarlo.